Hola, muchísimo gusto. La idea de esta pequeña charla es que hablemos sobre por qué enseñamos matemáticas en la educación básica, qué tipo de matemáticas enseñamos o qué tipo de matemáticas deberíamos enseñar en la educación básica. Y vamos a entender por educación básica también al preescolar, es decir, la primaria y la educación preescolar. Lo primero es que a mí me gustaría diferenciar entre estas cuatro frases. No es lo mismo decir me gustan las matemáticas a decir soy buena para las matemáticas, a decir entiendo las matemáticas, a decir disfruto las matemáticas. Y muchas veces, por ejemplo, nuestros alumnos entienden las matemáticas pero no les gustan o las disfrutan, se divierten, pero no las entienden. O les gustan, pero sienten que no son buenos. Es decir, son cuatro facetas, digamos, de cómo puede sentirse un estudiante que nosotros como docentes tenemos que atender. Lo ideal sería que a nuestros estudiantes les gusten las matemáticas, sean buenos para las matemáticas, entiendan las matemáticas y además las disfruten muchísimo. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero esto no es solo de educación básica, esto no solo es de preescolar y de primaria, esto en realidad debería pasar siempre, incluida la educación superior, ¿no? Y por supuesto que sí, claro que debería pasar siempre. Pero fíjense, hay un punto que es donde me quiero detener, y es que en la educación preescolar y en la educación primaria es donde se genera como una especie de impronta, digamos, se genera el gusto, se genera el disfrute por las matemáticas, se genera este gusto por estudiarlas, por entenderlas, por hacerlas, esta ilusión de ser bueno en matemáticas. Pero igual que se puede generar eso en la educación básica, se puede generar también una enorme frustración. Se puede generar el que el colectivo al que el niño pertenece, su salón, su escuela, su familia, lo etiquete, digamos, y lo etiquete como alguien que no es bueno para matemáticas, como alguien que de plano nunca lo va a lograr. Es en educación preescolar y en la primera parte de educación primaria, lo que llamamos primaria baja, donde estos sentimientos empiezan a arraigarse en nuestros chiquitines. Y es justamente una de las cosas que más tenemos que atender. O sea, si a mí me preguntaran que es más importante que en segundo de primaria un niño sepa sumar o un niño pueda disfrutar las matemáticas, yo contestaría que es mucho más importante que pueda disfrutar las matemáticas, que le gusten, que se entusiasme con ellas. Porque lo otro siempre se puede lograr, lo otro tiene que ver con procesos de aprendizaje, procesos de comprensión, procesos de entrenamiento. Pero la parte emocional es una parte mucho más compleja. Entonces, la idea es que veamos cómo los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las matemáticas, justo en este momento de la vida escolar de un niño, pueden determinar cuál va a ser su vínculo y su relación con las matemáticas. ¿Qué desarrollamos a través de las matemáticas? Es decir, hay un autor español que se llama Miguel de Guzmán, que es un gran autor. Bueno, era porque murió hace como 6 años, pero es un hombre que estudió muchísimo la enseñanza de las matemáticas y que siempre decía que las matemáticas son el gran pretexto, el gran espacio, sobre todo en educación básica, para desarrollar una serie de habilidades, ¿sí? Más allá de la parte de contenidos, que es donde siempre estamos enfocados en si cumplimos el programa de la SEP, en si vamos a buen tiempo, en si viene el examen de periodo, y eso nos hace enfocarnos en los contenidos. La propuesta de Miguel de Guzmán y de muchos otros autores es
buscar que las matemáticas y su contenido se vuelvan además un espacio para desarrollar habilidades. Y aquí, ojo, me voy a detener. No hablo solo de desarrollar habilidades, es decir, no bastan las habilidades. Es necesario también los conceptos, los procesos, el contenido en general. Pero lo que no nos funciona, digamos, y es una de las grandes explicaciones del fracaso de las matemáticas, es que estamos enfocados única y exclusivamente en los contenidos y hemos dejado de lado las habilidades. Estamos ante una propuesta pedagógica hoy en muchos lugares del mundo, incluido nuestro país, donde se habla del desarrollo de habilidades. Entonces, ¿qué habilidades desarrollamos a través de las matemáticas? Y cómo el desarrollo de estas habilidades nos va a permitir que los niños justamente generen un vínculo distinto con las matemáticas y las disfruten y les gusten y vean que son de una belleza inexplicable, ¿no? Entonces, ¿qué habilidades podemos desarrollar a través de las matemáticas? El compromiso, es decir, el chiquitín inicia el desarrollo o la resolución de un problema o de un reto o el trabajo en una situación matemática y es capaz de quedarse hasta que lo termina, ¿sí? Se compromete con él mismo, no con el maestro o la maestra, se compromete con él mismo a terminar el problema, a resolver. La autonomía. Este reto o problema lo puede hacer solo. Y el hacerlo solo, la autonomía, le da satisfacción. Y aquí me gustaría que fuéramos pensando en esta primera diapositiva, que yo decía, me gustan las matemáticas, las entiendo, las disfruto, soy buena, con la satisfacción que va dando la adquisición de habilidades en los niños. Cómo los niños se van sintiendo cada vez mejor de lograrlo, y lo pongo entre comillas, de poder resolver el problema, de haberlo hecho solos, de haberlo hecho mejor que el anterior, ¿sí? Y a eso se refiere la autonomía. La concentración. En esta era donde todo ocurre a una enorme velocidad y donde además vivimos en entornos donde las personas, incluidos nuestros estudiantes, hacen muchas cosas a la vez, los procesos de concentración, las estrategias, las técnicas de concentración son fundamentales. ¿Sí? Las matemáticas no se pueden hacer sin concentración y no se pueden hacer en preescolar ni en primaria. O sea, no solo se requiere la concentración en la universidad o en la secundaria o en la preparatoria, se requiere desde preescolar. A concentrarse es algo que uno aprende, es una habilidad que se tiene que desarrollar. Y hay estrategias de concentración muy específicas para las matemáticas, ¿sí? Entre ellas, por ejemplo, la capacidad de atender a una situación o de quedarse en una situación o en un problema un buen tiempo y no entrar y salir del problema, sino entrar al problema y quedarse en el problema. La habilidad de metacognición, es decir, tenemos que promover que los estudiantes tomen conciencia de qué fue lo que hicieron, cuál fue el proceso que siguieron para resolver el reto o para resolver el problema. Tomen conciencia y además, digamos, lo hagan de manera estructurada para que esa estrategia que usaron en la resolución de un cierto problema después se pueda repetir en otro problema. La motivación intrínseca. Miren, hay dos tipos de motivación en los estudiantes que seguramente ustedes como maestros, como docentes, pues manejan, ¿no? Ambas. La motivación extrínseca, es decir, cuando el estudiante hace algo porque va a recibir, o sea, hace matemáticas o resuelve un problema porque va a recibir algo de fuera, va a recibir una calificación, va a recibir un reconocimiento, va a recibir un sellito en su cuaderno, va a recibir, creo que ahora ya no se recibe una estrellita en la frente, pero cuando yo era chica nos ponían estrellitas en la frente y eso pues hacía que todo el mundo viera que habíamos logrado algo y que es una motivación que es importante y que todos los docentes sabemos manejar, en qué momento entra la motivación extrínseca, cuándo la proponemos.
Pero hay otra motivación que es fundamental en matemáticas, que es la motivación intrínseca. Es decir, lo hago porque me da muchísima emoción hacerlo. Lo hago porque para mí es un reto que yo me pongo a mí misma y resolverlo me hace sentir profundamente orgullosa de mí. Y esa motivación es una motivación que también tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a desarrollar. La autoestima, ¿no? Nos sentimos satisfechos de nuestros logros, sentimos que sí podemos hacer las cosas y somos capaces, aunque el estudiante sea un chiquitín de preprimaria o de primero o segundo de primaria, es capaz de ir desarrollando la habilidad de la autoestima y pues, de poner frente o de blindarse contra el embate que siempre viene del exterior de, híjole, es que tú no vas a poder con las matemáticas, híjole, es que no eres bueno para matemáticas, ¿no? Fíjense, las matemáticas son una disciplina que categoriza un aula. ¿Qué quiere decir esto? Que parte el aula entre buenos y malos. El maestro manda mensajes, los mandamos desde luego sin darnos cuenta, sin que sea intencional, pero mandamos el mensaje de tú eres bueno, tú eres malo, tú eres buena, tú eres mala. Las familias mandan ese mensaje, el colegio manda ese mensaje, en la escuela están los que son buenos para mate, ¿no? La sociedad en general categoriza y a través de las matemáticas se produce esta categorización que no se produce con otras disciplinas. ¿Sí? O sea, nadie te felicita porque eres muy bueno en historia, lo cual es tristísimo porque sería maravilloso, pero no ocurre. O nadie te felicita porque escribas muy bien o porque leas muy bien, pero sí te felicitan si sumas fracciones. Y hay que quitar esta idea de que saber matemáticas es que eres buen estudiante y no saber matemáticas es equivalente a que eres un mal estudiante. Y esa también es nuestra labor. Hay estudiantes que serán mejores en matemáticas y hay otros que serán mejores en humanidades y otros que serán mejores en ciencias y otros que cada quien será mejor en algo, pero nosotros tenemos que proponerle a los chiquitines un espacio dentro del aula donde ellos puedan reconocerse, puedan valorarse y puedan admirar su trabajo, ¿sí? A eso se refiere la habilidad de la autoestima. Desarrollar también la posibilidad, bueno, desarrollar que tengan una actitud propositiva. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense un chiquito de segundo de primaria que a medio salón levanta la mano cuando uno dice, bueno, ahora vamos a ver matemáticas. Y el niño levanta la mano y dice, yo encontré un problema y quiero que hagamos el problema que yo traje, ¿no? O fíjense que mi mamá es maestra de secundaria y me enseñó este problema que es de acomodar unos números y quiero traerlo al salón y quiero que lo hagamos entre todos. Eso que muchas veces sin darnos cuenta, como que cancelamos, es algo que hay que promover. Es decir, lejos de decirle al niño, perfecto, súper bien, lo vemos después, Elisa, ¿no? Al final de la clase me lo enseñas. No, hay que promover espacios donde el niño tenga, pues eso, la oportunidad de llevar material, de proponer al grupo pues, problemas, situaciones, retos para trabajar. Otra habilidad es la transferencia de estrategias de pensamiento. ¿Qué quiere decir esto de la habilidad de transferencia de estrategias? El niño reconoce que hay ciertas estrategias que le sirven para resolver un problema y ciertas estrategias que no. Y va siendo capaz de clasificarlas, va siendo capaz de clasificarlas y va siendo capaz de casi tener su cajita de estrategias exitosas y de estrategias que no le sirven. Y va sabiendo qué tipo de estrategias puede usar en qué problemas, ¿no? Ante qué situaciones matemáticas usa una u otra estrategia. A eso es a lo que se le llama transferencia de estrategias. Eficiencia en los procesos de resolución. Tiene que decir, o sea, el niño tiene que ir aprendiendo
a ser capaz de distinguir que el camino que escogió no le va a servir o sí le va a servir. ¿Qué pasa cuando son muy chiquitos? Tienen que llegar al final del problema para darse cuenta que no pudieron resolver el problema por ahí, pero tienen que llegar al final. Y cuando van creciendo, no necesitan llegar al final. O sea, eso nos ha pasado a todos en distintas situaciones en la vida, ¿no? Que no necesitas llegar al final para darte cuenta que no era por ahí, sino que a veces das 3 pasos y dices, no es por aquí. Y en matemáticas eso es importantísimo, no solo porque hace más eficientes los procesos y nos ahorra tiempo y nos ahorra pues, un desgaste que es innecesario, sino porque nos va permitiendo hacer un análisis muy distinto de la situación. Es decir, en matemáticas hay un fenómeno que es que estás metido en el problema y es como si estás metido en el bosque y solo estás viendo los árboles. Pero buscar la eficiencia en el proceso es desarrollar la habilidad de salirse del bosque, de salirse del árbol, donde solo ves los árboles, tener una visión periférica de la situación y volver a entrar. Es ahí donde cuando el niño tiene la capacidad de tener esta visión periférica del problema, donde puede decir, voy por buen camino o no, el camino que elegí me va a llevar al fracaso. A eso se le llama eficiencia en el proceso de resolución. Y es una habilidad súper compleja que hay que promover, ¿sí? Finalmente, estas habilidades, voy a regresar un poco rápido a las diapositivas, nada más porque quiero hacer un recuento de estas habilidades. Compromiso, autonomía, concentración, metacognición, motivación intrínseca, autoestima, actitud propositiva, transferencias de estrategias de pensamiento y eficiencia en los procesos de resolución. Este tipo de habilidades que, ojo, no estoy diciendo que sean las únicas, ¿eh? O sea, en la enseñanza de las matemáticas se desarrollan muchísimas más habilidades. Estoy hablando de este grupo de habilidades en particular, que son habilidades que van a dar lugar al desarrollo del pensamiento lógico. Es decir, el pensamiento lógico tiene que ver con cómo uno va manejando las estrategias para pensar. Aquí dice, debemos promover que los estudiantes desarrollen estrategias de pensamiento que sean útiles para resolver problemas matemáticos, pero también que les sirvan en otros ámbitos de su vida cotidiana. Transferir una estrategia de resolución no solo funciona en matemáticas. Comprometerse con algo y quedarse hasta el final no solo funciona en matemáticas. Tener una motivación intrínseca para resolver algo no es privativo de las matemáticas. Entonces, estamos hablando de habilidades que pueden gestarse en el ámbito matemático, pero que después pueden extrapolarse a la vida cotidiana y que el niño va aprendiendo a extrapolar a la vida cotidiana. Entonces, estamos hablando de estudiantes que pueden conectar ideas matemáticas entre sí, pero que pueden conectar ideas matemáticas con ideas de otras disciplinas en contextos que les son interesantes, ¿sí? Y el hacer eso va a hacer que estas habilidades que desarrolló y los procesos matemáticos que van de la mano con esas habilidades, digamos, se consoliden, se anclen de una mucho mejor manera. ¿Qué pasa cuando uno logra hacer esto? Bueno, que entonces es cuando la gente que sabe de pedagogía y de didáctica habla de aprendizaje para toda la vida, ¿no? Es cuando finalmente he llegado a una estrategia que ha funcionado también, ha funcionado en las matemáticas, ha funcionado en la vida cotidiana, y es una estrategia de la que yo me apropio, y es una estrategia que ya no se me olvida. Ahora, uno diría, bueno, ¿y esto cómo se hace? O sea, está increíble la teoría, pero ¿esto cómo se logra? Esto se logra de muchas maneras, es decir, hay propuestas de didáctica de las matemáticas que están estructuradas con esta visión, ¿sí? A lo mejor, no sé si por aquí hay alguien que se acuerde de un libro que le llamaban El Baldor. Bueno, se llama El Baldor.
porque lo escribió un matemático cubano, de hecho, que se apellida Baldor. Y en la portada hay un señor árabe que no es Baldor, es Al-Khwarizmi, que fue un matemático del siglo VIII, un matemático árabe del siglo VIII. Pero todo el mundo dice, este es Baldor, pero no, ese es Al-Khwarizmi y Baldor es el autor. ¿Qué pasa con el Baldor o con propuestas didácticas como el Baldor? Pues que eran buenas propuestas para generar grandes mecánicos, o sea, mecánicos en el sentido de que dominaban, ¿no? Eran de una destreza impresionante en la resolución de operaciones, una, otra, operaciones, ecuaciones, factorización. Venga, cuando uno hace 10,000 sumas, probablemente la 10,001 te sale perfecto, nadie lo duda, ¿sí? Pero lo que se ha desarrollado ahí es la posibilidad de resolver sumas, de hacer la parte mecánica. En esas propuestas didácticas, y me estoy yendo al Baldor porque es como el clásico, ¿no? Que todo el mundo habla y dice, claro, era como el Baldor, 8,000 ejercicios de cada cosa. Y no le quiero quitar mérito al autor, o sea, el autor hizo un trabajo impecable de recopilar y recopilar ejercicios que a veces a los maestros ni se nos ocurren los ejercicios, y todos los maestros de matemáticas del mundo, todos, alguna vez hemos abierto el Baldor y copiado un ejercicio porque no se nos ocurren, y a Baldor sí se le ocurrieron. Entonces, bueno, lo que estoy diciendo es que no basta con la propuesta didáctica que hacía Baldor. Hoy hay propuestas didácticas que llevan al niño a reflexionar, que llevan al niño a aterrizar en un problema matemático desde otro lugar, no resolverlo bien y resolverlo rápido y resolver 500, a lo mejor solo resolver 4, pero en cada uno de esos 4 me detuve, entendí el proceso, construí a lo mejor un proceso distinto, compartí mi proceso, lo verbalicé, ¿sí? Entonces, estamos hablando más que del desarrollo de un pensamiento, digamos, no, estamos hablando más que de un proceso de enseñanza de las matemáticas, solamente estamos hablando de un proceso de desarrollo de pensamiento lógico, ¿sí? Es decir, las matemáticas son el espacio para desarrollar habilidades que me van a permitir saber pensar. Y aquí me quiero detener un momento. Yo tenía una maestra genial de didáctica que siempre nos decía, a ver, levante la mano el que sepa cantar. Y pues todos levantábamos, les voy a decir que era la universidad, ¿eh? Y levantábamos la mano así tímidamente, y bueno, ¿y ustedes qué cantan? No, pues yo las mañanitas, no, pues yo a los Beatles. Pues muy bien. Pero ¿quién de ustedes puede cantar una ópera de Mozart en el Palacio de Bellas Artes? No, pues todos bajábamos discretamente nuestra mano porque no sabíamos cantar. Y luego decía, bueno, ¿y quién sabe caminar? Y todos, no, pues yo. ¿Y ustedes dónde caminan y cómo caminan? No, pues caminamos de aquí a la parada del camión, de aquí al salón de al lado, de aquí a la cafetería. ¿Y quién sabe caminar como las personas que ganan la medalla de oro en caminata? En esa época México tenía un gran equipo de atletas que se sacaban medallas de oro en caminata siempre. ¿Quién sabe caminar como los atletas olímpicos de caminata? Pues todos bajábamos discretamente nuestra mano, ¿no? Y luego la mujer decía, bueno, y de aquí levante la mano el que sepa pensar. No, pues ya nadie levantaba la mano porque ya no sabíamos qué nos iba a preguntar. Nadie levantaba la mano, todos tímidos. Y tenía razón, porque si hubiéramos levantado la mano, ella nos hubiera preguntado, sí, ¿y quién de aquí sabe pensar como Gauss? ¿O quién de aquí sabe pensar como Einstein? ¿No? Y tenía razón. O sea, no es lo mismo cantar las mañanitas que cantar una ópera de Mozart. No es lo mismo caminar a la parada del camión que competir en caminata en las Olimpiadas. No es lo mismo pensar, pues, como en la cotidianidad que pensamos, hoy voy a trabajar en no sé qué, que tener un pensamiento formado y tener un pensamiento riguroso y tener un pensamiento que funciona en la resolución de problemas complejos, ¿sí? Bueno, lo que dicen varias escuelas de enseñanza de las matemáticas hoy en día y varias propuestas didácticas es,
el espacio para formar un pensamiento riguroso, un pensamiento, digamos, crítico, en el sentido de que es sistemático, de que es analítico, el gran espacio son las matemáticas. ¿Qué podemos hacer entonces para desarrollar estas habilidades y para promover el desarrollo del pensamiento lógico? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Qué prácticas tenemos que tener? Bueno, es indispensable entender los problemas. Por eso, fíjense, el fracaso en las matemáticas va íntimamente vinculado con el fracaso en la lectoescritura. O sea, el niño que sabe resolver una operación y luego tú lo trasladas a un problema y ya no puedes resolverlo, probablemente no tiene solo un problema en matemáticas, tiene un problema de comprensión de lectura importante, y ese chiquitín entonces no puede resolver el problema porque no lo está entendiendo. Entonces, ¿cómo me enfrento yo a un problema matemático? Busco entenderlo, aprendo a ser paciente y budista, bueno, budista en el sentido de paciente, ¿no? Y perseverante. En esta era en la que todo ocurre a una enorme velocidad y hay que correr y 200 cosas a la vez, y además si algo no me sale lo dejo, y si esta película no me gusta la cambio, y hay que traer a nuestros niños en las clases de matemáticas a que desarrollen lo contrario, a que desarrollen la paciencia, a que desarrollen la perseverancia. Hay que aprender procesos de razonamiento. Y los procesos de razonamiento hay que hablarlos con los niños. Es decir, los procesos de razonamiento no tienen que ser como la ganancia secundaria de la clase de matemáticas. Aprendió a multiplicar y de paso, híjole, pues se le está estructurando las estrategias de pensamiento. No, los niños tienen que saber que están aprendiendo a multiplicar y están aprendiendo a pensar, ¿sí? Y que pensar es algo fundamental en la existencia. Y no solo fundamental, es algo maravilloso, es algo pues que genera un enorme placer. Entonces, no los podemos privar de un placer de ese tamaño, pero hay que hablarlo con ellos. Hay que aprender a construir argumentos y analizar los argumentos de los demás. Y aquí me voy a detener en algo que tampoco ocurre en esta era, y es la posibilidad de escuchar al otro. Para yo poder analizar el argumento que otra persona está diciendo, lo primero que tengo que hacer es escucharlo. Y escucharlo de manera activa, de manera consciente. No hacer como que lo oigo mientras yo voy pensando qué voy a contestar. También hay que enseñarlos. Y en matemáticas es importantísimo. O sea, a ver, ¿por qué, no sé, Roberto decidió hacer el problema así? A ver, Roberto pasa y todos vamos a escuchar a Roberto y lo vamos a escuchar con atención. Y vamos a ver si el argumento de Roberto nos convence o no nos convence, ¿sí? Tenemos que aprender a seleccionar las herramientas matemáticas. Es decir, lo que ocurre en una clase de matemáticas es que nos van generando, además de procesos, además de conceptos, vamos obteniendo una serie de herramientas. Estos conceptos y estos procesos se van convirtiendo en herramientas. Hay herramientas muy sencillas y que pues solo hacen cosas chiquitas, y hay herramientas que son verdaderos aviones supersónicos en matemáticas. Y yo tengo que saber cuál me sirve, en cada caso cuál uso. Y eso habla de procesos de discriminación. O sea, tiene que haber un entendimiento del problema para que yo después pueda decir, mi abanico de herramientas es ¿cuál uso? Pero para eso yo le tengo que haber dado un abanico de herramientas al niño o a la niña. Por ejemplo, formas de sumar hay muchísimas. Formas de restar no hay tantísimas, pero también hay varias. De multiplicar hay muchas. O sea, por ejemplo, si yo le digo a un niño, ¿no? O bueno, digo en un salón de clase, vamos a sumar 15 más 16. Habrá un chiquitín que diga, yo sé que 15 más 15 es 30. Entonces ese chiquitín agrupa y dice 31 que me quedó volando 31. Habrá otro chiquitín que diga, yo sé que 5 y 6 es 11 porque esa me acuerdo del año pasado, que 5 y 6 es 11, la vi en preprimaria, entonces 5 y 6 me hicieron 11,
y luego me quedan 10 y 10, que son 20, 20 y 11, 31. Cada quien va desarrollando sus estrategias, pero para que un niño pueda hacer eso, nosotros tenemos que abrirles ese abanico. Y vuelvo a lo mismo, o sea, hay propuestas didácticas que no abren abanicos y hay propuestas didácticas que sí los abren, estos abanicos. Entonces, buscar hacer del salón de clase un lugar donde se le ofrezca al niño una multiplicidad de estrategias para que él pueda decidir con cuál se queda. Aprender a ser claros y precisos, aprender a hablar. En nuestro país tenemos una expresión muy linda que es a no cantinflear, no hablar como cantinflas, ¿no? Y nuestros chiquitos cuando hablan en matemáticas pueden cantinflear. ¿Y por qué se cantinflea en matemáticas? ¿Por qué hago un discurso así? No, o sea, lo que hice que es que sumé 4, pero como no me quedaba, bueno, pues le resté 8, pero entonces sí, pero es que no, o sea, si sumas 1 no queda porque es una buena manera de encubrir que no sabes hacerlo. Entonces hablas sin decir nada, para no mostrar a nadie que en realidad no tienes idea de cómo resolver el problema. Hay que enseñarles a los niños eso también. Aprender a modelar situaciones a través del lenguaje matemático. Es decir, el niño tiene que ir aprendiendo a decir las matemáticas cada vez con más precisión. Y estas prácticas, si nosotros usamos estas prácticas de manera cotidiana en el aula, vamos, sin duda, a ir desarrollando las habilidades que mencionábamos al principio. ¿Qué habilidades? O sea, yo decía antes que aquellas habilidades, las que puse antes, ¿sí? No son las únicas. Son fundamentales, pero no son las únicas. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos habilidades que de manera natural sí se van a dar. Las otras son habilidades como muy puntuales. Aquí tenemos habilidades como más generales. Hay que observar, analizar, organizar e interpretar la información, discriminar y analizar diversos elementos en un escenario, encontrar relaciones y patrones en diversas situaciones, discriminar entre causas y consecuencias, ¿sí? Estas ocurren de manera permanente, nada más hay que estarlas rescatando. O sea, si yo le doy al niño información para que haga una tabla, lo va a aprender a hacer y va a analizar, a organizar y a interpretar la información, ¿sí? Va a encontrar relaciones y patrones, desde luego, va a aprender a secuenciar. Si yo le digo rojo, verde, verde, rojo, verde, verde, rojo, verde, verde, va a aprender a secuenciar. Son habilidades estas, como si dijéramos habilidades como que fluyen de manera natural. ¿Cómo se llama esto? Es que se me fue la palabra. Como habilidades que se dan por default, como que salen de manera natural, clasificar, reconocer y establecer relaciones espaciales, establecer y reconocer relaciones temporales, secuenciar, categorizar. Todas ellas se dan de manera natural, pero hay que estarlas rescatando y retomando para que aquellas habilidades que yo mencioné al principio realmente puedan fraguarse, ¿sí? Por ejemplo, miren, me voy a regresar. Observar. Si ustedes les dan a los niños estos ejercicios que son lindísimos, que son dos dibujos que parecen idénticos, pero les dicen encuentra 3 diferencias, ¿no? Y el niñito, que muchas veces en los libros está, ¿no? El niñito está buscando, aquí el zapato tiene una agujeta y aquí no tiene agujeta. Aquí el niñito tiene un gorro y aquí no. Ese proceso de observar desarrolla, pues, o sea, ese proceso de jugar diferencias desarrolla esta habilidad de observación cuidadosa y observación detenida. Pero hay que decirle al niño que aunque no lo crea, está aprendiendo a pensar. Hay que verbalizar que eso que está haciendo le va a servir para hacer matemáticas. O sea, vuelvo a este punto que tocaba antes, de que no, o sea, tenemos que ensanchar la definición de matemáticas que les damos a los niños. Ensancharla en el sentido de que el niño no puede pensar que en la clase de matemáticas solo está aprendiendo a sumar. No, está aprendiendo a pensar y tiene que saberlo y tiene que ser consciente de ello y tiene que ser muy feliz de estar aprendiendo a pensar.
Les tengo una cita de un matemático al que yo admiro muchísimo. De hecho, cuando todos por ahí de los años 80, 90 estudiábamos matemáticas o enseñanza de las matemáticas, todos los que estudiábamos eso, Polya era un obligado, era así obligatorio. Y para mí sigue siendo, aunque murió en el 85 y su trabajo data más o menos de los años 60, para mí sigue siendo un referente en enseñanza de las matemáticas, porque Polya decía que hay que enseñar las matemáticas a través de la resolución de problemas y que es en este proceso de resolver un problema donde las habilidades se van a ir desarrollando, estas habilidades de las que hemos venido hablando. Entonces les traje esta cita que me parece muy linda. Dice, en la solución de todo problema hay un cierto descubrimiento. No importa que el problema que se plantea sea modesto, si pone a prueba la curiosidad e induce a poner en juego las facultades inventivas. Es decir, no importa si hablamos de un problema súper sencillo, ¿no? Así de, Elisa tiene 7 naranjas y su amiga Georgina le trajo 4, ¿cuántas tienen entre las dos? No importa. El chiste es que en ese problema nos tenemos que detener en más cosas, además de que se haga la suma correcta, además de que digamos que entre Georgina y Elisa tienen 11 naranjas, que claro que hay que decirlo, ¿sí? O sea, que quede muy claro que no estoy para nada diciendo que los resultados no importan, que los conceptos no importan, que los procesos no importan, no. Las matemáticas correctas importan. Y los niños tienen que decir que entre Georgina y, ya se me olvidó el nombre, y Elisa tenían 11 naranjas. Y lo tienen que decir bien, y tienen que hacer bien una suma, desde luego. Pero además, ese problema chiquitito, como dice Polya, modesto, nos tiene que servir para que el niño argumente, el niño reflexione, el niño ponga a prueba distintas estrategias, las comparta, las verbalice, las reflexione, ¿sí? Entonces, lo que Polya plantea es, no importa qué tan chiquitín o qué tan sencillo o qué tan complejo sea el problema, cualquier problema, el que sea, sirve para desarrollar habilidades de pensamiento. Y aquí está. Si pueden buscar su libro que se llama ¿Cómo resolverlo? Creo que así se llama el libro de Polya, How to Solve It, pero no me acuerdo bien. Seguro está en PDF. Pongan George Polya en Google y seguro les aparece. Y es un libro muy lindo. Bueno, pero no quisiera quedarme con la cita de Polya, que era un gran matemático. Me quiero ir un poco más atrás, para que vean que esto de resolver problemas para aprender a pensar no es algo que surgió en el siglo XIX y en el siglo XX. Quiero hablarles de una matemática que vivió en Egipto, en la ciudad de Alejandría, en el siglo IV después de Cristo, ¿sí? Ella era griega porque en ese momento en Egipto vivían los griegos y entonces en la ciudad de Alejandría trabajaban los griegos. Bueno, en la ciudad de Alejandría trabajó el mismísimo Euclides, que fue un matemático importantísimo en el desarrollo de la geometría. Hipatia era una matemática y era una filósofa, pero sobre todo era una gran maestra de matemáticas que trabajaba en lo que se llamaba el museo. El museo era un espacio de enseñanza, se llama museo porque era el lugar donde habitaban las musas, o sea, era el lugar donde a uno le llegaba la inspiración, porque las musas traen inspiración. Entonces el museo era el recinto de las musas y ahí trabajaba Hipatia, en esa gran biblioteca que se hizo famosa, la Biblioteca de Alejandría, que después se quemó y se perdieron casi todos los ejemplares que había en esa biblioteca. Hipatia trabajaba enseñando a los alumnos a pensar. Y decía, y por eso esta cita me parece importantísima, defiende tu derecho a pensar, incluso a pensar, no, voy a leerla otra vez, defiende tu derecho a pensar, incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar, ¿no? O sea, la importancia de pensar, de aprender a pensar, de enseñar a pensar, es algo que matemáticos, filósofos
humanistas de todos los tiempos, ¿no? Han tenido siempre en mente. Y bueno, me gustaría acabar con algo que... no, antes de acabar con nada. Hay una película que es La vida de Hipatia, que les recomiendo muchísimo, que se llama Ágora. El Ágora era un lugar en este museo que yo les digo, en el Museo de Alejandría, que era como una especie de semicírculo, un anfiteatro al aire libre de semicírculo, como medio círculo, y ahí Hipatia enseñaba. Entonces, este lugar donde Hipatia enseñaba, el Ágora, da lugar al nombre de la película. Busquen esa película. Es fantástica, fantástica. Es La vida de Hipatia. Y bueno, ya después de hecho el anuncio de la película, quiero acabar con algo que a lo mejor es un poco cursi, pero que a mí me parece importantísimo, ¿sí? Siempre hablamos con nuestros estudiantes de que, ¿por qué estudio matemáticas? ¿Por qué tengo que aprender matemáticas? Y nosotros explicamos que las matemáticas siempre están en todos lados. Si uno usa un teléfono celular, desde luego allá hay muchísimas matemáticas. Pero es que si uno pone estas plataformas para ver películas, ahí hay muchísimas matemáticas, o sea, son algoritmos que te van diciendo lo que tú quisieras ver y te van sacando películas que creen que te gustarían porque las asocian con películas que ya has visto, y eso está hecho por matemáticos, por gente que hace ciencia de datos, ¿no? La música está llena de matemáticas, un arquitecto que hace los planos de un edificio tiene necesariamente que usar matemáticas, la economía, la sociología, la psicología, también usan matemáticas, cada una a su modo, ¿no? Y bueno, ni qué decir las ciencias. Y entonces siempre decimos, es que es importantísimo porque las matemáticas están en todo lo que nos rodea. Y omitimos una parte importantísima, y es, sí, las matemáticas son apasionantes porque son increíblemente útiles, porque resuelven cosas que no se pueden resolver de otra manera y están prácticamente en todo lo que nos rodea en la vida cotidiana. Pero se nos olvida decirle a nuestros alumnos que además son una de las creaciones humanas más bellas que jamás haya existido. O sea, son de una belleza, de una armonía, ¿no? Son realmente preciosísimas y maravillosas. Así que ahora sí acabo con esta diapositiva que dice, las matemáticas son inmensamente bellas, nos emocionan y nos conmueven. Para poder apreciarlas, tenemos que acercarnos a ellas. Y está en nosotros, como docentes, que acerquemos a nuestros niños a las matemáticas y les permitamos asomarse a esa ventanita de un lugar que es el paraíso, ¿no? Y que les llame la atención y quieran cada vez saber más. Hacer a los niños o permitir a los niños acercarse a la belleza de las matemáticas, creo que es una de nuestras funciones más importantes como docentes. Muchísimas gracias, les agradezco mucho la atención. Hasta luego.